Buenas tardes, ingeniera Roxana Fernández. En esta ocasión voy a presentar el trabajo semestral, parte individual del curso de Física General 2, en el cual el tema es los motores de combustión interna. Para empezar, ¿qué son los motores de combustión interna? Reciben dicho nombre puesto que la energía mecánica generada durante esta combustión, a diferencia de los otros motores como el de vapor, se genera en la cámara prevista para tal fin. La combustión de combustible y el oxígeno permiten que un pistón se mueva, lo que promueve el avance del vehículo. Sin embargo, este proceso se puede realizar de varias formas, siendo el ciclo Otto el más común en los motores de gasolina. Decimos que es el más común porque también se aplica el ciclo diésel, que es otro tipo de motor, y estos se dividen en 2 y 4 tiempos. Primero, ¿qué es el ciclo Otto? El ciclo Otto es característico de los motores de combustión interna a gasolina que encienden por la ignición de un combustible provocada por una pequeña chispa eléctrica. Este es un ciclo termodinámico en donde teóricamente el calor aporta un volumen constante. Primero veamos el motor de 4 tiempos. Este tipo de motor utiliza 4 fases para completar el ciclo de admisión, compresión, explosión y escape. Para todo esto, utiliza 2 vueltas del cigüeñal, ofrece un mejor rendimiento y genera menos contaminación, además de consumir menos y producir menos vibraciones y desgaste. Por lo que podemos observar que en el motor de 4 tiempos, la presión, la temperatura son constantes. Primero, en la primera fase es el ciclo de admisión. Inicia cuando un pistón se ubica en el punto muerto superior, el PMS, que está ubicado en esta parte, como podemos observar, y concluye alcanzando el punto muerto inferior, el PMI, que es donde figura en la imagen que está acá. Con la válvula de admisión abierta, que es por donde ingresa, y la de escape, que es cerrada. Al bajar el pistón, genera una succión que fuerza la mezcla entre la cámara de combustión. El cigüeñal gira 180 grados y el árbol de levas 90 grados. Al llegar a la compresión, es la fase 2. Al llegar al punto muerto inferior, la válvula de admisión también se cierra, ascendiendo el pistón y reduciendo el volumen de la cámara de combustión. Ello comprime la mezcla. El cigüeñal ya ha dado una vuelta completa, mientras que el árbol de levas ha completado un giro de 180 grados. Como podemos observar, aquí ya ha dado una vuelta completa la explosión o expansión adiabática. Al comprimirse por completo la mezcla y permanecer las válvulas de admisión y escape cerradas, la bujía crea una chispa que quema la mezcla. La explosión generada empuja el pistón hacia abajo. El cigüeñal ha completado un giro total de 540 grados, mientras que el árbol de levas ha rotado 270 grados. Aquí podemos observar que al comprimirse, al haber la explosión, que sigue luego de la compresión, esta impulsa al pistón hacia abajo. La fase 4, que es el escape, cuando el pistón vuelve al punto muerto inferior, la válvula de escape se abre, como podemos observar acá, propiciando que éste vuelva al punto muerto superior y expulse los gases resultantes de la explosión. A continuación se repite el ciclo, el cigüeñal ha recorrido 2 vueltas completas y el árbol de levas solo una. Ahora, el motor de 2 tiempos. Permite una mayor potencia a igualdad de cilindrada que el motor de 4 tiempos. A pesar de que su eficiencia es menor, se puede colocar en cualquier posición al no contar con un cárter que almacene el aceite. Este motor completa todo el proceso con un giro del cigüeñal. Este solo comprende 2 fases, que son la compresión y aspiración y la explosión y escape. Como podemos ver las partes, la bujía, el motor de 2 tiempos, la bujía, la culata, el pistón, la lumbrera de carga
la lumbrera de escape, lumbrera de admisión, la biela, el cigüeñal y el cárter. La compresión y aspiración. Esta se da cuando el pistón asciende y comprime la mezcla de aceite, aire y combustible, lo que genera un vacío en el cárter. Y al concluir con el recorrido, dicho pistón deja libre un orificio de aspiración que permite que el cárter se llene nuevamente con la mezcla. La explosión y escape. Al crear la bujía, una chispa, esta es la bujía, prende la mezcla, lo que genera una explosión que impulsa hacia abajo al pistón. Dicho pistón, al descender, generando que la mezcla se comprima dentro del cárter. El pistón libera el canal de escape del cilindro, saliendo gases resultantes. Como podemos observar acá, los gases de escape y la válvula de escape se abre. A través de la lumbrera que conecta el cárter con el cilindro, la mezcla precomprimida llena este y libera el resto de gases, iniciando un nuevo ciclo. El rendimiento o eficiencia. La expansión adiabática. Se realiza trabajo sin intercambio de calor, disminuyendo su energía interna. La expansión isócora. Se cede calor al poco frío, al calor 2, como podemos observar acá, que no realiza trabajo. La entropía disminuye. La compresión adiabática, que es del punto 3,4, se consume trabajo sin intercambio de calor y aumenta su energía interna. Como podemos ver, estas son las tablas de presión y volumen. Compresión isócora. Se toma calor en la temperatura 1, Q1, no se realiza un trabajo y aumenta la energía interna. Por lo tanto, dicho rendimiento térmico en función de las temperaturas características del ciclo se calculará con la fórmula siguiente. Como podemos ver, el rendimiento es igual a 1 menos la temperatura, el calor 2 sobre el calor 1, el calor inicial. Esto se da igual a el rendimiento generado por el factor de compresibilidad por la temperatura 4 menos la temperatura 3. Igualmente se da con el calor número 2, que es prácticamente lo mismo que el calor 1, con la única variación de las temperaturas. La compresión adiabática, que es la temperatura 2 por el volumen 2 elevado al índice adiabático menos 1, que es igual a la temperatura 3 por el volumen 3 elevado al índice adiabático menos 1. La temperatura 3 despejando nos da que es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 sobre el volumen 3, esto elevado a la índice adiabático menos 1. Nos da como resultado que la temperatura 2 por el factor de compresibilidad elevado al índice adiabático menos 1. La expansión adiabática es la temperatura 4 igual a temperatura 5 por el factor de compresibilidad elevado al índice adiabático menos 1. Por lo que podemos observar que el rendimiento vendría a ser igual al 1 menos la temperatura 6 menos temperatura 5 sobre temperatura 4 menos temperatura 3. Esto nos da como resultado 1 menos la temperatura 5 menos temperatura 2 sobre temperatura 5 por el factor de compresibilidad elevado a la índice adiabático menos 1 menos temperatura 2 por factor de compresibilidad elevado al índice adiabático menos 1. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que a mayor factor de compresibilidad hay un mayor rendimiento y a un mayor índice adiabático hay un mayor rendimiento también. La constante del aire es igual a 1.4, por lo que nos da un resultado final
Problemas. El primer problema es un ciclo Otto con aire tomado de la atmósfera como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínimas y máximas en el ciclo son 310 grados Kelvin y 1600 Kelvin, respectivamente. Determine A. La cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor. B. La eficiencia térmica. Y C. La presión media efectiva y la cilindrada. Inicialmente, observamos que la presión es igual a 100 K pascales. El volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a 8. La temperatura 1 es igual a 310 Kelvin. Y la temperatura final es 1600 grados Kelvin. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 elevado al índice diabático menos 1, lo que nos resulta una temperatura 2 que es igual a la temperatura inicial, que es 310 por 0.8 elevado a 0.4, que es igual a 712.19 Kelvin. La presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 elevado al índice adiabático. En esta ocasión ya no se le resta 1. Esto nos da que la presión 2 es igual a 100 por 8 elevado al 1,4, lo que nos da 1837.92 kilopascales. El calor de entrada es igual a calor 3, que es igual a... Entonces, observamos que el calor de entrada es igual a 636.12 kilojoules sobre kilogramos. Observamos también que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a 8 e igual al volumen 4 sobre el volumen 3. Al calcular la temperatura 4, observamos que nos da 696.44 grados Kelvin. El calor de salida nos da 276.88 kilojoules sobre kilogramos. Ahora el rendimiento de la temperatura vemos que nos da 0.5647, que en porcentaje vendría a ser el 56.47% de rendimiento. El trabajo neto nos da 359.24 kilojoules sobre kilogramos. El volumen 1 nos da 0.8897 metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen 2, al efectuar el volumen 1 sobre 8, nos da 0.
que 0.3704 libras por pulgadas cuadradas por pie al cubo sobre libras por masa. Tenemos también que la capacidad calorífica molar bajo presión constante es igual a 0.240. La capacidad calorífica molar bajo volumen constante es igual a 0.171. También tenemos que el índice diabático es 1.4. Por lo tanto, en la resolución tenemos que el volumen en estado 2 es igual al volumen en estado 1 sobre compresibilidad igual a 117 in al cubo sobre 18, lo que nos da 6.5. El volumen en estado 3 es igual al factor de compresibilidad por el volumen en estado 2, lo que nos da igual a 13 in al cubo. El volumen en estado 4 igual al volumen en estado 1 es igual a 117 in al cubo. Por lo que vemos que en el proceso 1-2 la compresión isentrópica de un gas ideal, que son los valores específicos constantes, como vemos en la temperatura en estado 2 nos da 1716 R. La presión en estado 2 nos da 841 libras por pulgada cuadrada. El proceso de 2 a 3, que es adición de calor a un gas ideal a presión constante, nos da que la presión en estado 3 viene a ser igual a la presión en estado 2, igual a 841 libras por pulgada cuadrada. Según la fórmula, la presión en estado 2 por el volumen en estado 2 sobre la temperatura en estado 2 nos da que la presión en estado 3 por el volumen en estado 3 sobre la temperatura en estado 3 es igual que la temperatura en estado 3 es igual a 1716 por 2, lo que nos da 3432 R. El proceso de 3 a 4, que es expansión isentrópica de un gas ideal, calores específicos constantes. La temperatura en estado 4 es igual a la temperatura en estado 3 por el volumen en estado 3 sobre el volumen en estado 4 elevado al índice adiabático menos 1, lo que nos da un resultado de 1425 R. La presión en estado 4 igual a la presión en estado 3. Observamos que al multiplicarla por el volumen en estado 3 y sobre el volumen en estado 4, esto elevado al índice diabático, nos da igual a 841 libras por pulgada cuadrada por 13 pulgadas al cubo sobre 117 pulgadas cúbicas. Todo esto elevado a la 1.4, lo que nos da 38.8 libras por pulgada cuadrada. El punto B que nos piden el trabajo neto, que es igual a la presión en estado 1 por el volumen en estado 1 sobre R por la temperatura en estado 1. Esto nos da, al reemplazar los datos, un resultado de 0.00498 libras por masa. Lo que nos da el calor de entrada, que es igual a M por H sub 3 menos H sub 2. Esto nos da que el calor de entrada, al reemplazar los datos, un valor de 2.051. El calor de salida, al reemplazar los datos en la fórmula, observamos que nos da 0.754. Entonces, por lo tanto, el trabajo neto, que viene a ser el calor de entrada menos el calor de salida, es igual a 1.297 en capacidad calorífica. El N térmica es igual a 1 del calor que sale sobre el calor que entra, lo que nos da un resultado de una eficiencia de 63.24%. Muchas gracias.